Después de ver lo que es una variable, vamos a ver un paso más allá. Lo que se llama en programación como un array o también en algunos países se le llaman arreglos. Yo estoy acostumbrado a decirle array, así que así es como le llamaré, aunque las dos maneras son válidas. ¿Qué es un array? Un array es un conjunto de variables que todas forman el mismo elemento de almacenamiento de datos. ¿Y esto cómo se concibe? Bueno, pues es muy sencillo, más sencillo de lo que piensas. Te lo voy a ilustrar con este ejemplo. Imagínate un tren. Un tren tiene varios vagones. Sin embargo, todos esos vagones, aunque están conectados uno entre sí, son de un mismo elemento, es un mismo tren. Y en cada vagón se puede guardar diferentes cosas. En cada vagón se guarda cada cosa. Si es un tren, por ejemplo, de mercancías, en un vagón se pueden guardar plátanos, en otros manzanas y en otros peras. Pero cada vagón tiene su propia información o su propio dato guardado. Sin embargo, todos es un mismo conjunto. Esos son los arrays, conjuntos de variables, pero que todos almacenan bajo un mismo nombre. Así que, y esto es muy interesante, si tú quisieras guardar información de algo que está relacionado, no tendrías que crearte 20 variables o 15 o no sabemos cuántas y tener todas esas con un nombre diferente, sino que con el mismo nombre podemos manejarlas todas. Ahora después pondremos otro ejemplo, un ejemplo real de programación, de cómo sería esto programando, para que veas mejor la idea. Pero antes te quiero explicar, según la tabla, cómo se declara o cómo se crea un array en cada lenguaje de programación. Bueno, como estás viendo, los lenguajes de programación, que ya sabes son tipados o no tipados, eso también incide en la declaración de un array. Es decir, por ejemplo, pensemos en C Sharp, que es un lenguaje con el que aún no hemos puesto un ejemplo, pues ya tocamos C Sharp. Si quieres crearte un array para guardar números enteros, entonces tienes que decir int y ahí pones los corchetes o esos paréntesis cerrados, que es la diferencia de una variable. Con una variable simplemente pones el tipo y después cómo le vas a llamar a esa zona, cómo se va a llamar la variable. Sin embargo, con un array tienes que utilizar esos corchetes, después el nombre del array y después dices new tipo, si van a ser enteros sería new int y el número de vagones que va a tener el tren. ¿Cuántas zonas de memoria, cuántas variables quieres combinar bajo ese mismo array? Si quieres un array de 20 elementos, pues ahí pondrías un 20. ¿Ok? Lo mismo, esa misma filosofía es con el resto de lenguajes. No importa que estés en Java, en Go. De hecho, ya ves el esquema, que cada lenguaje pues lo hace con su propia sintaxis, pero la idea es la misma. En aquellos lenguajes en los que, por ejemplo, no son tipados, en el caso, por ejemplo, de JavaScript, pues en lugar de poner el tipo, dirías var. Var, el nombre del array, igual a new array, y entre paréntesis, en el caso de JavaScript no utiliza corchetes, sino paréntesis, el número de elementos que quieres que tenga el array. Go, por ejemplo, puedes crear los arrays de dos maneras. Bueno, pues ahí también te lo he puesto para que lo veas. Cada lenguaje tiene, como sabes, sus propias particularidades, pero la esencia es la misma. De hecho, en Python y en Ruby quizás trabajen esta misma estructura que te estoy mencionando de varias variables combinadas bajo un mismo elemento, bajo la idea de listas, no tanto de arrays, pero aunque el nombre puede variar y efectivamente la manera de trabajar puede tener diferentes matices, la idea es la misma. Todos esos datos están bajo un mismo elemento. Así que vamos a pensar en un ejemplo que vamos a extenderlo también en el siguiente vídeo para que veas cómo se podría aplicar esto. Imagínate que estamos creándonos una agenda de contactos, ¿ok? Y queremos guardar los contactos de personas y a tener toda esa información almacenada. Imagina que queremos una agenda de 20 personas. Porque, por ejemplo, pues somos un club social que solamente admite 20 integrantes y no puede haber más, solamente 20. Entonces, si lo que voy a guardar son los nombres de las personas, imagina que este ejemplo lo estamos desarrollando con JavaScript, pondría que, puesto que vamos a almacenar nombres, son cadenas de texto, así que yo escribiría string, contactos, corchetes igual a new string y entre corchetes 20, punto y coma. Ok, ya tengo mi reserva de memoria para 20 contactos. ¿Está bien?
todo está en orden. Pero algo muy interesante de los arrays, siguiendo el ejemplo del tren, es que para acceder a cada uno de esos 20, yo ya me he creado mis 20 memorias, mis 20 variables sobre cadenas de texto. Para acceder a cada una de ellas tengo que accederlo utilizando lo que se llama como el índice, que me indica la posición de cada una de esas variables que he combinado en el array. Es como el número del vagón. Sabes que los vagones de los trenes van numerados. Sin embargo, los arrays, y esto es algo muy importante que tienes que recordar, comienzan a numerar desde el 0. Así que el primer vagón del tren es el número 0. El segundo vagón es el número 1. El tercer vagón es el número 2. Y así sucesivamente hasta llegar al 20, que sería el 19, el índice 19. Ocupa la posición 20, pero el índice es 19 porque se comienzan a numerar desde el 0. Así que si yo quisiera guardar el contacto del primer contacto que yo tengo en mi agenda, pues diría contactos y entre corchete 0 igual a, y ahí pondría el nombre. Por ejemplo, pondría Manolo Fernández. Si quisiera guardar el segundo, diría contactos y entre corchete 1 y el nombre del siguiente contacto. ¿Ok? Así que eso es algo que ya tú sabes que tienes que tener presente siempre. Los arrays comienzan a numerar siempre desde el 0 y para acceder a ellos tienes que utilizar ese índice, el índice correcto. El primer elemento es el 0 y este es uno de los errores más habituales que cometen los principiantes. Los arrays, en este caso, diríamos que tiene un conjunto de datos en una sola dirección. Son unidimensional. Pero los arrays pueden tener muchas dimensiones y pueden tener bastantes. ¿Para qué? Porque de esa manera permiten acumular más datos. Eso se llaman matrices. En el siguiente vídeo te voy a explicar bien las matrices, te voy a explicar cómo extienden de los arrays y vamos a seguir con este ejemplo para que termines de entender este concepto porque es muy potente en el almacenaje masivo de datos. Avanzamos.